Bueno, muchachos, aquí estamos de nuevo tratando de construir una nueva realidad donde podamos aspirar, ¿cierto?, a mejores resultados académicos en el ICFES. Para ello, todos debemos trabajar un poquito más. Vamos a construir un triángulo rectángulo. Ahí está. Esos dos lados dibujados ahí se llaman catetos. Y este lado, acá, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Entonces, este lado de acá es la hipotenusa. Este lado de acá es un cateto y este otro lado es un cateto. Pero cuando definimos de dónde a dónde estamos mirando, por ejemplo, estamos mirando de aquí para allá, entonces decimos que el ángulo del que estamos hablando es este. Lo vamos a llamar X, ¿cierto? Al definir el ángulo del que estoy hablando, entonces el ángulo que está al frente se llama cateto opuesto. El ángulo, perdón, el lado que está al frente se llama cateto opuesto, ¿cierto? El que no es el opuesto se llama cateto adyacente, adyacente, adyacente. Y el lado inclinado es la hipotenusa, ¿cierto? Podemos resumir esos lados como cateto opuesto, CO, cateto adyacente, CA, y hipotenusa. Las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? Las funciones trigonométricas son la relación entre los triángulos, que son seno del ángulo, ¿cierto? Seno del ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo? Se llama X en este caso. Coseno del ángulo. Tangente del ángulo. Cotangente del ángulo. Secante del ángulo y cosecante del ángulo. Entonces, ¿quién sería seno? Seno es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es coseno del ángulo? Coseno del ángulo es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué relación tiene? Pues una división, ¿cierto? Bueno, tangente. Tangente también se conoce como seno del ángulo por sobre coseno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, y coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que las dos hipotenusas se cancelan, o sea que tangente viene siendo, en muchos casos, solamente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es lo contrario de tangente, o sea, si tangente es opuesto sobre adyacente, entonces sería adyacente sobre opuesto, ¿cierto? También se podría decir que es coseno sobre seno. Secante es lo contrario a coseno, 1 sobre coseno del ángulo. O sea que cogemos a coseno y lo invertimos. La hipotenusa queda arriba y el adyacente queda abajo, ¿cierto? Cosecante. Cosecante es lo contrario a seno, o sea que cateto opuesto queda abajo y la hipotenusa queda arriba. O decimos que cosecante es 1 sobre secante también, ¿cierto? Estas son las funciones trigonométricas. ¿Qué es una función trigonométrica? Las relaciones entre las partes de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Bueno, voy a borrar allí. Voy a borrar ahí para poderles decir, por ejemplo, que hay una memotecnia que me permite aprenderme a seno de X, coseno de X, tangente de X, cotangente de X, secante de X y
cosecante de X. Para eso, hacemos el igual y las rayitas. Ustedes saben que el nivel propio de un estudiante de décimo, de 11, es sabérsela, ¿cierto? Sin embargo, como a veces necesitamos trucos para recordar, entonces preguntamos, ¿qué tomamos cuando tengo sed? Co, esto una O, co, ca, co, la, perdón, Coca-Cola, ¿cierto? Pero no escribimos la, sino sea. Y si sigo con sed, tomo hit y hit. Y ahora pregunto de abajo para arriba, ¿qué tomo cuando tengo sed? Co, ca, co, la. Y si sigo con sed, hit y hit. Y ahí tenemos lo que estamos buscando. Seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo opuesto sobre adyacente. Cotangente adyacente sobre opuesto. Secante lo contrario a coseno, o sea, hipotenusa sobre adyacente. Cosecante lo contrario a seno, o sea, hipotenusa sobre opuesto. Bueno, espero que valoren mi esfuerzo. Todo lo que hago es para que ustedes evolucionen y desarrollen su pensamiento matemático, porque creo que la forma de construir un buen futuro, ¿cierto? Es creyendo en Dios y trabajando por ser mejores personas, ¿cierto? O sea, personas que amen el estudio, que aprendan por gusto, que sepan que se puede jugar, pero que hay que trabajar, ¿cierto? La Biblia dice que Dios bendice al que trabaja, ¿cierto? El que trabaja es el que estudia, el que hace sus tareas y todo eso. Bueno, ahí se los dejo para que lo repasen.